Muy buenas noches, le damos gracias a Dios por este día que hizo el Señor y ahora podemos estar una vez más reunidos para considerar la palabra de Dios. Este mes estamos viendo el camino de la perfección. Es un tema que es muy necesario y es lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Él quiere que nosotros ya caminamos el camino de la perfección. Bueno, para poder empezar con este tema, a mí me gustaría considerar dos proverbios que dicen lo mismo. Y uno está en el Proverbios 14:12 que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y lo mismo dice en el Proverbio 16:25. Dice: hay camino que le parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Entonces aquí, cuando a mí me llama mucho la atención cuando la palabra de Dios hace énfasis dos veces, así como Jesús cuando dijo: de cierto, de cierto te digo. Estas cosas que se repiten dos veces es muy importante que nosotros pongamos atención y busquemos o hallemos el principio que está atrás de esta repetición. No es nada más casualidad o no es nada más porque así lo hayan recopilado los que estaban escribiendo la palabra de Dios. Bueno, entonces hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y pensando en este tema, que es el camino de la perfección, podríamos pensar, bueno, ¿qué hace falta si Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida? ¿Por qué entonces hacer diferencia de este camino al camino de la perfección? En realidad yo quiero decirles que sí, es el mismo camino porque no hay otro, solamente es uno, pero sí nos marca, inclusive Jesús, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, cómo Él hace una diferencia del camino de la perfección. Así es de que yo quiero mostrarles primero lo que me he encontrado en la palabra. No son todos los versículos obviamente, pero sí para poder entender un poquito por qué es necesario no solamente quedarnos en el camino, por así decirlo, sino tenemos que subir o alcanzar para poder llegar a este camino de la perfección. Vamos a Isaías 65:2, lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Dice: extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Entonces estaban ellos caminando en el camino, porque Dios los había sacado de servidumbre, de esclavitud, pero aún así andando en el camino, ustedes saben, Dios los guió y estuvo con ellos 40 años en el desierto, pero de los más no se agradó. De hecho, solamente de esa generación pasaron dos. Entonces, el que estén caminando y que Dios esté con ellos no significa que estén en el camino de la perfección. Y es por eso que les traigo estos versículos. Vamos a Jeremías 6:16. Dice: así dijo el Señor: párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para su alma. Mas dijeron: no andaremos. O sea, eso ya es una necedad o una rebeldía abierta. De hecho, este capítulo 6 de Jeremías, si ustedes lo ven, después de esto dice: y les dije que escucharan, y ellos dijeron: no escucharemos. Entonces, es una situación tremenda de lo que vivió el pueblo de Israel. Entonces, por eso es que yo creo que se hace una diferencia de andar en el camino y andar en el camino de la perfección. Bueno, vamos a otros versículos más. Vamos a Marcos 9:33 y 34. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Obviamente Jesús está hablando con sus discípulos. Y versículo 34, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces, como ven, el camino aún, y lo hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia, cómo en el camino siempre hay esta discusión o esta situación. Están en el camino, pero están caminando
no para la voluntad del Señor necesariamente, sino como que el camino lo están desperdiciando o están haciendo, sacando necedades o rebeldías, y a ver quién es mayor. Hágame usted el favor. Aquí hay competencias, igual por eso luego también aún los ministerios, ¿no? Como que empiezan a pelearse a ver quién es mayor, si el apóstol, si el profeta, si el pastor, si el maestro. Bueno, pero esta es una situación que se da, cualquier semejanza es pura coincidencia, pero esto lo podemos ver como los discípulos del Señor en el camino tienen todavía problemas de este tipo. Así es de que vamos a otro versículo, Juan 14:6, que es el versículo que les acabo de decir. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, por eso es que yo creo que hace una diferencia del camino y del camino de la perfección, y por eso es bueno considerarlos. Jesucristo entonces es el único camino al Padre. Él es es un buen maestro. Y de hecho ahorita vamos a empezar a ver un ejemplo que de ahí vamos a partir, porque Jesús mismo dice lo que yo considero que empieza él a hacer una diferencia de andar en el camino y andar en el camino de la perfección. Entonces vamos a Mateo 19, 16 al 24, porque estaba pensando cómo Jesús es un buen maestro. Y un buen maestro siempre te hace el camino más estrecho. A los maestros que no te hacen el camino estrecho, sino te lo hacen más ancho, les llaman maestros barcos. Y yo creo que a varios de nosotros que cursamos la primaria, secundaria, nos tocó algunos maestros que eran muy estrictos y otros que eran muy barcos. Bueno, vamos a Mateo 19, 16 al 24. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús les dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más falta? Y aquí es donde el versículo 21 quiero hacer énfasis, porque la respuesta de Jesús a la pregunta de este muchacho, le dijo Jesús: si quieres ser perfecto. Y ahí está la clave. Como que hace diferencia entre todos los mandamientos, el camino, la vida, y de repente pues como que hay algo más, como que hay algo donde tú puedes ser perfeccionado o andar en el camino de la perfección. Dice: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Y qué hizo este joven rico? ¿Anduvo en el camino de la perfección o ya no quiso saber más del camino? Oyendo el versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Entonces aquí podemos aprender muchas cosas acerca de este camino de la perfección. Y la verdad es que muy pocos quieren caminar este camino. Todos se conforman con menos del camino y con muy poquito de Dios, pues. Y aquí hay dos principios o valores del reino, que son los pobres y los ricos. Pero estos conceptos no los debemos de entender como nosotros los entendemos, o sea, como los usamos, porque la corriente de este mundo tiene valores diferentes. Así es de que quiero leer Lucas 16:13, donde dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Entonces,
Esta situación la podemos ver muy clara, no quiero tomar tiempo, pero ustedes pueden ver ejemplos donde esto es real. Uno de ellos muy claro es Judas. Judas estaba encargado de la bolsa o de las finanzas, del dinero que recolectaban o que les daban a Jesús y a sus discípulos. Entonces él sustraía de eso. ¿Para qué? No lo usaba para el bien común, sino para sus propios placeres o recursos. Entonces, después de esto vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Entonces, toda esta situación no puedes servir a Dios, a los principios de Dios o a las riquezas, porque te van a llevar a dos lados diferentes. Y algo que yo empiezo a entender acerca de esto es que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Y la situación de la riqueza va a hacer que tú te desvíes y en vez de que el Señor sea el Señor, ahora tú vas a decidir qué es lo que tú quieres, qué es lo que te gusta, en qué quieres invertir, qué es lo que te realiza. O sea, todo esto es una situación de que empiezas a ser rico en muchas cosas. Así es de que algo nos advierte la palabra en Apocalipsis 3:17. De hecho, este concepto está muy claro ahí. Un mensaje a la iglesia en la Odisea dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces el valor de la pobreza y de la riqueza es muy diferente a cómo se ocupa en este mundo. Los de la Odisea, toda esa era una llanura del valle del río Licos y esta llanura tenía mucha riqueza. Ese río tenía muchos minerales, tenía muchas cosas que eran benéficas, donde podían sacar, era un fertilizante natural, por ejemplo, y los pastos que nacían en esa región, pues eran muy buenos. Entonces los borreguitos que se comían el pasto, pues daban una lana bastante buena y ahí también hacían unos vestidos muy finos o eran conocidos por el vellón, que era fino. Era yo creo que uno de los más finos que había en ese entonces, y aguas térmicas o minerales, que también era de salud para los griegos, usted sabe. Entonces tenía muchas posibilidades para enriquecerse, o sea, muchas industrias, mucho dinero. Sin embargo, pensaron, porque la fortaleza, dice Proverbios, del rico está en sus riquezas, siendo ningunas, dice también la palabra. Sin embargo, ellos pensaban o ellos decían, yo soy rico. Pero el valor de la riqueza y la pobreza es muy diferente en la Biblia. Miren, vamos a Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, la pobreza no es que no tengas dinero. Porque tú puedes decir, bueno, yo no tengo ni un peso en la cuenta, no tengo dinero, y no eres pobre según la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si tú no tienes dinero, pero no dejas al amante, por ejemplo, entonces tú eres rico según la palabra de Dios o el valor de las riquezas. ¿Por qué? Porque no quieres ser pobre. Ser pobre significa como Jesucristo en Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se despojó de su condición y no tuvo como cosa que aferrarse, su condición de Dios. Entonces, este mismo sentir es porque cuando tú te despojas de los bienes o de las cosas o de lo que te atora aquí, entonces empiezas a tener riquezas, como le dijo Jesús a este joven rico. Él se fue muy triste porque tenía muchas posesiones, era rico aquí, pero no era rico, no tenía tesoros en el cielo, por así decirlo. Entonces, la situación de la pobreza y de la riqueza nos ayuda a entender igual este camino de la perfección. Si tú no dejas las cosas que son ofensivas, aunque no tengas dinero aquí, entonces tú eres rico, porque tú eres rico en placeres de este mundo. Y en eso estás invirtiendo tu vida, tus recursos, me refiero a tu alma. Por eso es que esto tiene una afectación más profunda.
Y por eso yo considero que algo que Dios nos dejó para poder guardar nuestro corazón de esta situación, que no se contamine con los valores de esta tierra, es el diezmo. Y el diezmo, nada más les voy a decir algunas cosas para poder tener un concepto diferente y no lo hagamos como algo que es pues la décima parte de lo que tengo que dar. No, miren, diezmar fielmente nos hace siervos confiables, siervos por amor. El diezmar fielmente nos hace siervos del séptimo día, no del sexto día. Nos hace tierra deseable o tierra habitable, como el Edén. El Edén era una tierra habitable. O sea, cuando Dios plantó el huerto del Edén, ahí puso al hombre que había formado. Era una tierra habitable. También es una tierra de complacencia. Ahí es donde él tenía esta relación íntima con Dios. Esto lo pueden ver en Génesis 2:8. Y el Señor plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Entonces, Edén es una tierra habitable, una tierra donde Dios se complace, o la complacencia del Padre. Entonces, el diezmar fielmente nos hace también ministros del séptimo día, como el Edén. El Edén fue formado al séptimo día. El diezmar fielmente nos hace caminar por fe. Aunque la razón y las circunstancias, como en este tiempo, sean en contra o sean adversas o digan otra cosa. Como Abraham tuvo la capacidad de sacrificar a su hijo Isaac, ¿se acuerdan? Porque hay un principio, el diezmo nos hace que nos despojemos de todo. Así como Jesucristo, ese mismo sentir que Él se despojó a sí mismo. Entonces, este principio lo puedo ver con Isaac cuando Abraham lo iba a sacrificar. Yo creo que tuvo esta capacidad porque él ya había pagado el diezmo, ya había dado el diezmo. Entonces, a la hora que dio el diezmo, entonces se dio todo. Porque un reflejo de esto es esa situación. Entonces, vamos a Génesis, te lo voy a probar con Génesis 14:20, resumiendo esto. Después puede leer la historia de Abraham, pero todavía ni siquiera tenía la H en medio cuando pagó el diezmo, cuando le dio el diezmo a Melquisedec. Dice Génesis 14:20, y bendito sea el Señor Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esto es lo que Melquisedec le estaba diciendo a Abraham, y Abraham le dio los diezmos de todo. Esto fue en el capítulo 14. Si se van al capítulo 22, es donde Abraham, cuando Dios le pide a Abraham, y ya tiene un H, su nombre, Abraham, pues, para que él pudiera o él sacrificara a su hijo Isaac. Entonces vamos a leer Génesis 22:2. Y dijo Dios: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y bueno, vamos a regresar al tema, porque si no aquí me sigo con el diezmo. El diezmo es fascinante, pero cuando tú lo puedes entender, en este camino de la perfección, es una bendición tremenda. Bueno, vamos a regresar a Proverbios para seguir con el tema del camino de la perfección. Proverbios 4:18. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. También como que nos marca que tú estás en el camino, pero llega un punto donde ya está alineado, porque el día perfecto son las 12, donde ya no hay sombra, sino está alineado completamente el sol o la luz, y ya por eso no hay sombra, porque está en el cenit o está en su punto medio, y eso es que estamos alineando el cielo con la tierra, o sea, estamos derechito. Ya cuando nos alineamos así, entonces empezamos otra dimensión, otro principio, que es el camino de la perfección.
Por eso es que cuando nosotros vamos caminando y vamos aprendiendo, llega un punto donde ya podemos tener acceso, porque ya nos alineamos a lo que es la perfecta voluntad del Señor. Entonces empezamos a caminar el camino de la perfección, o alcanzar la estatura del varón perfecto. También ahí empieza a marcar otra dimensión de la vida, el ministerio. Bueno, entonces tenemos que seguir creciendo hasta que podamos hallar el camino de la perfección y caminar por él. Bueno, quiero ahondar un poquito más en los beneficios que hay. Otro de los beneficios del diezmo. El diezmo tiene 7 operaciones y unas de ellas ya las vimos, pero nos hace una tierra deseable, o el Edén. Y es que no he salido de ahí porque el ser una tierra deseable o habitable es como el tabernáculo. Dios les dio el tabernáculo porque quería habitar en medio de su pueblo. Y ese siempre ha sido la voluntad de Dios, que podamos nosotros tener y disfrutar de una relación tan íntima y tan cercana, que por eso tenemos que ser tierra deseable o habitable. Quiero leerles Mateo 13, versículo 8, porque también ahí hay 4 partes o 4 tierras, y no solamente una es la tierra que permite que haya fruto. Después leen todo lo demás, pero no me voy a basar en el versículo 8. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Entonces, esta tierra que produce, esta tierra buena, una de las características que yo encuentro aquí es que dice, hay otras tierras que tiene, por ejemplo, junto al camino, que llegan las aves del cielo y roban la palabra, en pedregales, entre espinos, y estas son cosas que afectan el crecimiento, que no te permiten llegar al camino de la perfección. Y esta situación es que Juan 15:1 nos dice, yo soy la vid verdadera, Jesús, y mi Padre es el labrador. Entonces Jesús es la vid verdadera. El Padre tiene una función que es labrar. Esta función la comparte con los ministros suyos, como Adán. Adán lo puso en el huerto del Edén, y no solamente lo puso ahí, o sea, Dios fue el que plantó ese huerto, o sea, Él es el labrador. Pero ahora pone al hombre, o pone a Adán ahí en ese huerto para que lo labre y lo guarde. Entonces, Dios comparte de su trabajo con sus hijos o con sus ministros, si quiere. Y por eso es que, esto lo puede ver en Génesis 2:15, tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y entonces, lo mismo hace con sus ministros o con la iglesia. Les voy a leer 2 versículos de Efesios, donde también quiero hacer mención de esto, porque uno de ellos es un versículo que Dios nos dio como pilar para, así como Juan 17:3, esta es la visión de amistad, y uno de esos versículos que apoyan esa misión que Dios nos dio está aquí en Efesios 4. Entonces vamos a Efesios 4, 11 y 12. El versículo 11 es el que nos dio el Señor desde mucho tiempo atrás a mis padres, donde Él les dio como 5 versículos que son lo que es el fundamento de amistad cristiana. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el fin de esto? Que anden o que caminen el camino de perfección. Versículo 12, a fin de perfeccionar. Entonces no es que tengamos que conformarnos nada más con ser cristianos o venir o pasar de muerte a vida. Tenemos la responsabilidad de crecer. De hecho, por eso es que
siempre hubo enseñanza como pilar o el ambiente de aquí, de esta parte del cuerpo de Cristo que somos. ¿Por qué? Porque venir un domingo antes, cuando nos podíamos congregar un domingo, un miércoles o un día a la semana o dos, no era suficiente o no es suficiente. Dios es 24 horas, 365 días o 66 si es año bisiesto, pero el rollo es que es todo el tiempo, es diario. Así es de que no es suficiente nada más tener un pedacito. Tenemos que seguir caminando hasta alcanzar ese camino de la perfección. Entonces, otra de las cosas que les quiero decir es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Hay muy pocas personas que lo ven. Todo el mundo habla de todo el rollo y todo lo que está pasando y todo eso. Y yo sé que hay muchos que ya se quieren congregar, pero me pregunto, ¿para qué se quieren congregar? ¿O cuál es el fin de que ya nos reunamos? En primera, pues usted ha visto cómo las imágenes que hemos pasado antes de las conferencias, ha visto cómo por la sana distancia, que eso no sé de dónde lo sacan, porque no es nada, bueno, eso es otra cosa, pero no estamos funcionando como funcionábamos antes, y ni siquiera yo creo que se va a poder hacer, porque el mundo ya está, como que una dispensación se cerró y ahorita estamos en otra. Y lo que había antes ya no es lo mismo que va a haber ahora. Entonces, todos estos cambios va a obligar a cambiar nuestra manera. Por eso es que tenemos que ser tierra deseable o tierra habitable. Tenemos que asegurarnos de tener la presencia de Dios en nosotros, de alcanzar el camino de la perfección. Pero quiero decírselos con el trabajo que Dios está haciendo. Él está preparando un remanente fiel. A mí me ha pegado mucho la historia de Elías, por ejemplo. Elías en la cueva solo, cuando Dios le pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? Y él le dijo, bueno, es que han matado a tus profetas y solamente yo he quedado. Él se sentía solo, él se sentía que estaba haciendo todas las cosas y la obra de Dios solo. Y yo creo que sentía el peso y el agotamiento de estar funcionando, y obviamente ya había degollado a 450 profetas de Baal y ya había corrido delante de Acab, porque cuando llegó la lluvia Acab iba en carro, pero Elías se adelantó y ya había subido al monte. Entonces físicamente ya había sido muy demandante todo lo que él había hecho. Y luego le dicen, Jezabel te anda buscando para matarte y se va a esconder a la cueva. Bueno, pero uno de los reclamos de Elías es que él sentía que estaba solo. Y si usted ve, hay 450 profetas de Baal, 300 profetas de Acera, que comían a la mesa de Jezabel. Y eran todos, yo creo que eran ministros fieles antes, bueno, ahora ya se hicieron infieles, pero del Señor. Y se contaminaron y acabaron disfrutando de los placeres de este mundo, por eso comían a la mesa del rey. Y Elías, por lo menos a 450 de ellos, cuando lo reta, entonces tuvieron que perdieron la cabeza. Pero aún contándolos todos son 750. Y a lo que voy es que la divina respuesta, como dice Hebreos, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Entonces, ese remanente, esa reserva, si ustedes lo ponen ahí con Elías, que se sentía que era único, imagínense 7,000 contra 750. No somos machos como dicen unos, pero somos muchos. Entonces, esto es apabullante. El mal jamás va a ganar. Dios tiene preparada una reserva y con esa reserva va a manifestar cómo y va a evidenciar cómo el mal y la maldad jamás van a poderle ganar a lo que Dios establece, que es lo bueno y lo perfecto. Así es de que
esta divina respuesta nos debe de consolar, porque parece y se va a poner peor las cosas, la maldad y todo va a salir. Muchos apostatarán de la fe. Se viene un tiempo terrible como ya lo estamos viviendo y eso apenas es principio de dolores, pero aún así Dios está preparando una reserva. Y nuestra oración es que podamos nosotros ser de esa reserva. Esa reserva se va a manifestar casi al final. Y se los puedo mostrar con la historia de José. José el soñador, ¿se acuerda? Se los voy a narrar muy rápido para poder llegar al punto que les quiero mostrar con la escritura. Cómo es que este remanente o este remanente fiel va a poder manifestarse casi al final del tiempo. Mire, entonces José pudo estar delante de Faraón por un sueño, ¿se acuerda? Por eso le llaman José el soñador. Y no solamente por eso, sino, le voy a contar la historia. Había un panadero y un copero que conspiraron en contra del faraón o del rey. El rey lo descubrió, agarró a estos dos jefes y los mandó a la cárcel. En la cárcel estaba José porque lo había metido Potifar. Y de repente José ya dentro empezó a sentir esta incomodidad de que ya viene otra cosa. Ya no, mi lugar ya no es aquí, ya tengo que salir. Entonces esa incomodidad que empezó a resurgir en José y se la manifiesta a uno de estos dos personajes, es porque ya Dios empezaba a decirle: tu tiempo ya en esta cárcel está expirando. Entonces, como que es lo mismo que ahorita, ya se siente que el tiempo que falta es muy corto y está saliendo o surgiendo, no sé si usted lo alcanza a percibir, adentro. Dios está preparando este remanente fiel. Por eso es que muchos, tal vez, cuando volvamos otra vez a podernos reunir, ya no regresen. Y no por impedimento de edad, porque no pueden venir viejitos y no pueden venir niños, sino porque es una situación de que por la maldad el amor de muchos se va a enfriar. Y esto, pues lamentablemente está escrito. Por eso no tenemos que conformarnos a este siglo y con todo lo que está pasando. Tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y la situación aquí es poder llegar a alcanzar ese camino de la perfección y andar por él, porque es otra dimensión completamente. Bueno, regresando a la historia de José, estaba el panadero y estaba el copero. Los dos en la cárcel, y cuando estaba José con ellos tuvieron un sueño en la misma noche y entonces estaban afligidos y tristes porque no podían saber qué significaba este sueño. Y entonces José les dice: bueno, ¿por qué están tristes? Bueno, yo sé que están en la cárcel, no es cuestión de alegría, pero ¿por qué están tristes? Y entonces digo: no, es que soñamos y no hay quien nos interprete y esto. Entonces José les dice: bueno, de Dios son las interpretaciones, a ver, dígame. Y entonces primero el copero le dice el sueño. Y en la interpretación de ese sueño, usted lo puede ver en Génesis 40, esta historia. La interpretación de este sueño es que él iba en 3 días iba a regresar a darle el vino en la mano al rey. O sea, iba a ser restaurado a lo que él hacía antes ahí con Faraón. Y entonces el panadero se emocionó porque le habían revelado el sueño y era muy bueno. Entonces él dijo: yo también soñé. Y entonces cuando le cuenta el sueño a José, le dice: pues mira, 3 días, de aquí a 3 días, vas a perder la cabeza. O sea, porque venían aves del cielo y el panadero y todas las manzanas y toda la situación. Y la situación es que pues de aquí a 3 días lo ahorcaron y ahí perdió la vida. Y sucedió así como José se los había dicho. Después sale y el faraón tiene un sueño. Le dice al copero: acuérdate de mí, yo estoy en esta casa, no he hecho nada malo. Ya con esa inquietud de que ya no era ahí el tiempo de su lugar. Entonces tardó todavía 2 años ahí y después de 2 años ya pudo salir y ya pasó la historia donde
el faraón tuvo un sueño y tuvo dos sueños. El sueño era el mismo, José lo interpreta y ya sabe usted, 7 años de abundancia y 7 años de escasez. ¿Qué pasó en esos 7 años de abundancia? Pasa lo que dice Proverbios 6:8. Es una hormiga la que vamos a describir aquí, donde dice: prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Hay una característica muy esencial aquí. Desde hace un rato el Señor nos había estado diciendo que tenemos que tener una reserva de pan, porque va a llegar una hambruna donde ahorita no todos tienen pan. Y como no hay pan, entonces la gente va a tener necesidad de ese pan del cielo, de ese pan vivo, de ese pan bueno, y ya va a dejar o menospreciar el pan engañoso, el pan mozo, el pan que no se puede comer. Mire, una de estas historias también yo se las puedo contar con el maná. ¿Se acuerdan las instrucciones del Señor? No podían guardar el maná de un día para otro porque se agusanaba y apestaba y era una situación terrible. Tenían que recoger el maná diario. Sin embargo, el día sexto tenían que hacer una provisión, como lo que hizo José en esos años de abundancia, porque el día séptimo no iba a haber pan y solamente se iban a poder alimentar del que obedeció y que tuvo la reserva de pan. Lo mismo hizo José, 7 años de abundancia. En esos 7 años de abundancia recopiló, recogió, guardó, ahorró y tuvo pan suficiente para los 7 años de escasez poder mantener con pan a todo el que venía. Ahora imagínense nada más a los enemigos de José. ¿Se acuerda de sus hermanos? Si no, léalo. Sus hermanos que lo vendieron y toda esta situación tuvieron que irle a tocar a José y decir: Josecito, danos pan porque no tenemos. También tuvo que venir Potifar, y Potifar, como era general del rey, pues entonces quiso ir con el rey. Y el rey: oye, dame pan. Y entonces el rey le dijo: no, no es conmigo, ve con José. Y entonces el enemigo, el quien lo había metido en la cárcel injustamente, ahora tuvo que ir a tocarle a José y a pedirle pan porque no tenían, y el único que tenía pan es el que lo pudo administrar y dar. Así es de que eso era tiempo. Si tú quieres ahorrar cuando ya no hay, entonces estás fuera de tiempo y vas a sufrir las consecuencias de no tener sustento, pan. Ahora, esto que leímos en Proverbios de la hormiga que guarda su comida en el verano, donde hay abundancia, donde hay todo, es un pan que puede mantenerse hasta el invierno, donde ya no pueden trabajar, donde ya no hay. Entonces la hormiga tiene un pan que no perece. Y la situación aquí con lo que estamos viendo del camino de la perfección, es muy diferente caminar en el camino a llegar al camino de la perfección. Como ya vimos todas las situaciones. En el camino como que todavía hay situaciones entre hermanos así, que es de separación y todo eso, pero en el camino de la perfección ya no. Así es de que tú vas a estar alineado con lo que Dios está haciendo para que no sufras las consecuencias. Otro que guardó alimento fue Noé. Dios le dijo: guarda alimento, porque se la pasó un año con un montón de animales ahí y tenía que proveer sustento. Y si no tenía suficiente alimento, entonces no iba a ser posible mantener la vida en el arca. Y no fueron 40 días y 40 noches. Fue casi un año y 3 meses. Entonces, si no hubieran llevado esta reserva, entonces tendrían que sufrir. Hay muchos cambios que vienen y se va a empezar a notar quién tiene pan y quién no. Vamos a ver otra
situación. Vamos a Juan 2, versículos del 8 al 10. Antes de leer esto, quiero decirles por qué es que si estamos hablando de la reserva de pan y con esta situación, ¿por qué al panadero en 3 días la ahorcaron? ¿Y por qué vivió o fue restaurado el copero? Si vamos con lo que le acabo de contar de la reserva de pan y de todo lo que hizo José en Egipto, pues hubiera sido más fácil que el panadero recuperara su puesto y que el copero le dieran cuello, ¿no? Pero es que la palabra de Dios es exacta. Entonces, lo que yo le quiero decir a continuación es esta idea que a mí me enseña esta situación, por qué el panadero perdió la cabeza y por qué el copero pudo recuperar el puesto. Y es las bodas de Canaán. Vamos entonces a leer Juan 2, del 8 al 10. Entonces les dijo Jesús: saquen ahora del agua que se convirtió en vino y llévenlo al maestresala. Y lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Esta reserva es lo que viene. Miren, nunca ha habido tanta palabra como en estos días. Y uno podría pensar, el buen vino se saca primero. Imagínense una predicación de Pablo, una predicación de Juan o de Pedro. Buen vino. Sin embargo, cuando ya han bebido mucho, como que se empieza a diluir, ya no tienen el discernimiento para saber si está hablando Dios o el diablo, casi, ¿no? Porque han salido un montón, hasta doctrinas de demonios, y es algo que nos va a caracterizar estos últimos tiempos. Hombres amadores de sí mismos, que usan la palabra de Dios para lucrar con ella, para hacer cosas que ni siquiera Dios las ha mandado, pero como son siervos del sexto día y hacen lo que se les da la gana, entonces no quieren hacer la perfecta voluntad de Dios. Y eso ha causado una situación que es difícil discernir. Por eso tienes que ejercitar los sentidos y por eso tienes que tener una reserva de pan, pero de ese pan que no es engañoso, no es mohoso, del pan que permanece. Por eso Jesús dice: trabajen por la comida, no la que perece, sino la que a vida eterna permanece. Entonces, ese es el pan que estamos hablando. Entonces, por eso es que el copero regresó, porque esa reserva del buen vino fue sacada hasta casi lo último de la boda. Y por eso el maestresala le dijo al padre de familia, ¿no? Al que estaba responsable ahí, al esposo. Todo hombre, como que esto fue hecho a propósito, porque nadie saca el buen vino para el final. Pero ese buen vino va a dar un testimonio de que Dios es el único Dios vivo y verdadero y que nadie va a poder ganarle. Él gana, no pierde. Así es de que por eso es que el buen vino. Y por último, ya para terminar, quiero avisarles. Pareciera que con todo esto que hemos considerado aquí, llegar al camino de la perfección como que es una garantía de que ya estamos bien. Y quiero decirle que no. Usted no puede confiar en algo que ha alcanzado. Lo que sí es garantía es lo que dijo Jesús: al que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque no podemos depender del día de ayer ni el día de mañana. Hoy tengo que asegurarme de caminar en el camino de la perfección. Y si yo me mantengo ahí, no es porque ya caminé ayer el camino de la perfección, o mañana caminaré en el día de la perfección. No, hoy estoy caminando. Y eso es lo que me da, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo, ya no lo vivo yo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Entonces, eso es lo que nos va a dar la seguridad que lámpara sea a nuestros pies y lumbrera sea nuestro camino, esta palabra de verdad, y tengamos un pan fresco, un pan deseable,
no un pan engañoso, un pan mohoso, que nos lleve a esa bendición de poder recibir el fin del camino de la perfección que trae bendición. Por eso es que hay bienaventuranzas, por eso es que hay tanta bendición cuando uno se mantiene caminando fielmente en el camino de la perfección. Así es de que pues que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que nos ayude a poder entender su palabra y a seguir pues caminando en el camino de la perfección, cuidándonos de no pensar que ya porque lo hemos alcanzado, pues ya estamos del otro lado. Pues que Dios les guarde en el nombre de Jesús, los bendigo.